Si hoy está intentando construir una vivienda en Estados Unidos, conviene detenerse un momento, dejar las herramientas y hacer una sola llamada. Pregunte a su contratista algo muy concreto. ¿De dónde procede la madera? Porque desde esta mañana la respuesta ha cambiado. Y ese cambio va a costarle miles de dólares. Durante años, Washington ha operado bajo una suposición básica. Canadá tiene los bosques, Estados Unidos tiene los compradores y Canadá siempre venderá, sin importar los insultos, las amenazas arancelarias o el caos político en la Casa Blanca. Esa suposición acaba de derrumbarse. Donald Trump creyó que podía arrinconar a Canadá. Pensó que la amenaza de una guerra comercial bastaría para forzar a Ottawa a ceder. Apostó a que Mark Carney se rendiría rápidamente. No ocurrió. Carney no retrocedió, ni siquiera titubeó. En lugar de eso, activó un mecanismo que Washington había pasado por alto. Estamos presenciando un giro histórico, el momento en que Estados Unidos descubre que ser una superpotencia no significa poder materializar recursos naturales por decreto. Basta con observar los mercados esta mañana. Los futuros de la madera no suben, se disparan. Las obras de construcción desde Arizona hasta Maine empiezan a paralizarse. La razón es sencilla, la cadena de suministro se ha fracturado. Esto ya no es una disputa comercial, es una situación de asedio. Y por primera vez en la historia moderna, es Estados Unidos quien se encuentra dentro de las murallas, viendo cómo se agotan los suministros. En los próximos minutos, conviene entender qué ha sucedido exactamente en las últimas 24 horas. ¿Qué decisión concreta tomó Mark Carney que dejó a Donald Trump completamente descolocado? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tiene esto para el bolsillo de los ciudadanos, el valor de la vivienda y el futuro de la relación entre ambos países? Trump buscaba un enfrentamiento. Carney le respondió con una ecuación económica. Y en este momento, el presidente estadounidense no tiene la solución. A las 8 de la mañana, hora del este, el gobierno canadiense realizó un anuncio discreto. No hubo ruedas de prensa, ni banderas, ni discursos incendiarios. Simplemente se publicó un documento oficial del Ministerio de Recursos Naturales, aprobado por el primer ministro Carney. El texto establecía un nuevo marco normativo bajo un nombre deliberadamente anodino: Ley de Preservación Estratégica de Recursos. Su apariencia técnica no es casual. Está diseñada para pasar desapercibida ante el público general, pero en Washington, los abogados que la leyeron entendieron inmediatamente la gravedad de su contenido. En términos claros, Canadá impondrá de forma inmediata un límite ambiental a las exportaciones de madera blanda hacia países que no cumplan determinados estándares de alineación climática en sus políticas comerciales. Bajo la actual administración estadounidense, Estados Unidos no cumple esos criterios. El resultado práctico es evidente. El flujo de madera hacia el sur queda estrangulado. No se trata de una prohibición directa, eso sería un acto hostil, sino de una ralentización calculada, nuevas inspecciones, cargos adicionales por cumplimiento ambiental y un sistema de cuotas estrictas. El impacto fue inmediato. En cuestión de 2 horas, el precio al contado de la madera estructural en Chicago aumentó un 15%. Una subida de esa magnitud en una sola mañana es extraordinaria. Para el mediodía, los grandes promotores inmobiliarios estadounidenses suspendieron sus pedidos, no por estrategia, sino por pura incertidumbre. Nadie sabe cuánto costará la madera la semana próxima. La reacción de Trump fue previsible. Desde sus plataformas habituales, acusó a Carney de radicalismo ambiental y amenazó con represalias energéticas, pero gritarle a un incendio no lo extingue. Mientras Trump escribía, Carney actuaba. Delegaciones comerciales canadienses ya estaban en contacto con compradores de la Unión Europea y de Japón, cerrando acuerdos alternativos para esa misma madera. Y ahí reside el verdadero golpe. Trump asumía que Canadá dependía del mercado estadounidense. Carney acaba de demostrar que no es así. Canadá
tiene opciones. Estados Unidos no. La realidad es incómoda. La economía estadounidense depende de la madera canadiense. No existe un plan alternativo viable. Los bosques nacionales fueron talados hace décadas o protegidos legalmente. El sistema de construcción estadounidense se apoya en el abeto y el pino canadienses. Al frenar ese suministro, Carney ha presionado directamente el punto más sensible del mercado inmobiliario. ¿Es exagerado? ¿Se trata de teatro político? Los datos indican lo contrario. Y para entenderlo, basta con examinar las pruebas. Esto no es una advertencia simbólica, es una contraofensiva económica en toda regla. La primera prueba está en los inventarios. Los datos de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas ya mostraban una realidad preocupante incluso antes de lo ocurrido hoy. Las existencias de madera blanda eran limitadas. En el lenguaje del sector, eso significa que apenas hay margen. Estados Unidos importa aproximadamente el 30% de la madera que consume y más del 80% de esas importaciones proceden de Canadá. No existe un sustituto inmediato. Rusia está fuera del mercado por las sanciones. Brasil no ofrece el tipo de madera compatible con los códigos de construcción estadounidenses. Por tanto, cuando Canadá anuncia una reducción del 20% en sus exportaciones mensuales, el resultado es matemático, escasez garantizada. Una vivienda no puede construirse al 80%, o se completa o no se construye. La segunda prueba es lo que Ottawa ha denominado la cláusula de prima verde. Aquí se aprecia la precisión estratégica del movimiento. No se trata de un arancel. Si lo fuera, la Casa Blanca podría impugnarlo bajo el marco del acuerdo comercial norteamericano. En su lugar, el gobierno canadiense lo presenta como un recargo por sostenibilidad ambiental, justificándolo como una medida para proteger los bosques nacionales frente a una sobreexplotación derivada de la demanda extranjera. Desde el punto de vista legal, es una jugada impecable. Si Washington protesta, debe hacerlo argumentando que Canadá no tiene derecho a proteger su propio entorno natural. Eso abre un conflicto jurídico largo, complejo y sin efectos inmediatos. Mientras tanto, los precios se mantienen elevados. Carney ha convertido el derecho climático internacional en un escudo frente a las represalias comerciales estadounidenses. La tercera prueba se observa en los puertos. Los datos de tráfico marítimo y las imágenes por satélite muestran una reducción clara del volumen de envíos desde Vancouver y Montreal con destino a Estados Unidos, mientras que los cargamentos hacia Asia comienzan a aumentar. No es una amenaza futura, está ocurriendo ahora mismo. Los barcos ya han cambiado de rumbo. Informes procedentes de Ottawa indican que la oficina de Mark Carney había instruido a las grandes empresas madereras para diversificar mercados hace al menos 6 meses. Anticipaban una escalada, mientras Donald Trump celebraba mítines prometiendo aplastar a Canadá. El gobierno canadiense preparaba una salida ordenada. Hoy, esa salida se ha puesto en marcha. El aumento de los futuros de la madera no es una burbuja especulativa, es pánico. Es el reconocimiento por parte de las constructoras estadounidenses de que se enfrentan a despidos masivos por falta de materiales básicos. Sin vigas no hay viviendas. Sin viviendas el sector se detiene. Aquí es donde entra en juego la psicología política de Trump. Su modelo de negociación se basa en la dominación por escalada, elevar el tono, intimidar, forzar al otro a ceder. Esa táctica ha funcionado con adversarios débiles o desorganizados. No funciona contra un país del G7 dirigido por un exbanquero central. Trump entiende los aranceles, entiende los impuestos, entiende el insulto como herramienta política, no entiende el riesgo sistémico.
Carney, que ha dirigido tanto el Banco de Canadá como el Banco de Inglaterra, conoce los mecanismos internos de la economía global mejor que cualquier figura del actual gabinete estadounidense. Sabe que la economía estadounidense es vulnerable, la inflación ha cedido, pero los tipos de interés siguen presionando a las familias. El mercado inmobiliario es uno de los pocos pilares que aún sostienen al consumidor. Al atacar el suministro de madera, Canadá está atacando directamente el coste de vida. Trump proclama Estados Unidos primero, pero cuando el precio de una vivienda nueva aumenta en decenas de miles de dólares de la noche a la mañana, los eslóganes pierden fuerza. Los votantes no reaccionan a consignas, reaccionan a hipotecas que no pueden pagar. Y aquí está el problema fundamental. Trump carece de una respuesta eficaz. No puede forzar la tala de parques nacionales sin años de litigios. No puede recurrir a proveedores europeos sin asumir costes de transporte aún mayores. Y por supuesto, no puede obligar a Canadá a vender. La amenaza de aranceles universales fue evaluada en Ottawa con frialdad. La conclusión fue clara. Era preferible golpear primero la cadena de suministro estadounidense, una maniobra de judo económico. Utilizar la fuerza del adversario en su contra. Cada amenaza pública de Trump refuerza el argumento canadiense de que Estados Unidos es un socio inestable. Cada mensaje airado acelera la diversificación hacia Japón, Alemania o el Reino Unido. Paradójicamente, Trump se ha convertido en el mejor promotor de la estrategia de Carney. Washington lo sabe. El pánico es visible. El Departamento de Comercio celebra reuniones de emergencia, explorando subsidios o ayudas. Pero no se puede subvencionar un recurso que no cruza la frontera. El dinero no sustituye a la materia prima. En este punto, la diferencia de estilos es reveladora. Trump piensa en ciclos mediáticos de 24 horas. Carney piensa en décadas. Uno busca titulares, el otro rediseña estructuras. Y en esta confrontación, la estrategia a largo plazo está imponiéndose. Donald Trump amenazó con imponer un arancel universal del 25%. En Ottawa, esa amenaza no se respondió con retórica, sino con cálculo. El equipo de Mark Carney evaluó el impacto y decidió actuar antes de que la medida se materializara. El resultado fue un ataque preventivo a la cadena de suministro estadounidense. Una maniobra clásica de judo económico, usar la agresividad del adversario para desequilibrarlo. Cada amenaza lanzada desde Washington refuerza la narrativa canadiense de que Estados Unidos se ha convertido en un socio imprevisible. Cada mensaje airado sirve como justificación política para diversificar mercados y reducir dependencia. En la práctica, Donald Trump se ha convertido en el mejor argumento a favor de la estrategia de Ottawa. Este es un punto clave. La estrategia canadiense no se dirige únicamente a la Casa Blanca, sino a la opinión pública interna. Al presentar a Estados Unidos como un socio inestable, el gobierno de Carney obtiene margen político para tomar decisiones que, en otro contexto, habrían sido impopulares. Decisiones duras, pero estratégicas. La reacción en Washington ha sido inmediata. El nerviosismo es evidente. El Departamento de Comercio mantiene reuniones de emergencia, explorando opciones para amortiguar el impacto. Se habla de subsidios, de apoyos extraordinarios, de intervenciones temporales. Pero hay un problema estructural. No se puede subvencionar un recurso que no está disponible. Si la madera no cruza la frontera, el dinero no resuelve el problema. Aquí conviene detenerse y observar la diferencia fundamental entre ambos liderazgos. Trump opera de forma transaccional. Su horizonte es el ciclo informativo de 24 horas. Dominar el titular, ganar el día, imponer presencia mediática. Carney, en cambio, piensa en términos estructurales. Su horizonte es de 10 o 20 años. No busca el titular, busca alterar el sistema. Cuando Carney toma una decisión de este calibre, no hay dramatismo ni gestos grandilocuentes. No hay discursos encendidos ni ataques personales.
Todo se presenta como una necesidad técnica: gestión del inventario de carbono, sostenibilidad del sector forestal, protección de los recursos nacionales. El lenguaje es neutro, casi burocrático, pero el efecto es devastador. Este estilo, lo que en diplomacia se conoce como letalidad silenciosa, es extremadamente eficaz. Al enmarcar la medida dentro de la soberanía ambiental y la gestión responsable de recursos, Canadá dificulta cualquier intento de condena internacional. Europa no va a criticar a un país por proteger sus bosques. Las Naciones Unidas no van a sancionar una política alineada con los objetivos climáticos. El resultado es un aislamiento progresivo de Washington. El mundo observa cómo Trump reacciona con gestos impulsivos mientras nadie acude en su auxilio, y no hay incentivos para hacerlo. A muchos países les conviene que la madera canadiense fluya hacia sus propios mercados. Esta es, en esencia, la estrategia del adulto en la habitación. Mientras uno rompe juguetes y eleva el tono, el otro cierra la puerta con calma y corta el acceso. Canadá está apagando el Wi-Fi de la industria de la construcción estadounidense, esperando a que el mensaje quede claro. Gritar no restablece la conexión. Lo que está ocurriendo tiene implicaciones profundas para la relación bilateral. Durante medio siglo, Canadá ha desempeñado el papel de socio menor, el aliado discreto que se adapta a las prioridades estadounidenses, porque el acceso al mercado norteamericano era demasiado valioso para ponerlo en riesgo. Ese equilibrio se está rompiendo. Carney está invirtiendo la lógica. Está diciendo, en términos inequívocos, que el mercado estadounidense ya no es una garantía, sino un riesgo, que depender excesivamente de un socio volátil es una vulnerabilidad estratégica. Para Washington, esta idea resulta inquietante. Si incluso Canadá considera que Estados Unidos es un socio poco fiable, ¿qué mensaje envía eso al resto del mundo? Conviene ampliar el foco. ¿Por qué debería importar esto a quienes no están construyendo una vivienda? Porque la madera es un indicador adelantado. Si Canadá puede utilizar este instrumento, también puede hacerlo con otros recursos. Energía, minerales críticos, electricidad. Una parte significativa del noreste de Estados Unidos depende de la energía hidroeléctrica procedente de Quebec. Las refinerías del Golfo procesan crudo pesado de Alberta. La economía norteamericana está profundamente integrada con la canadiense. Este episodio con la madera no es el evento principal, es una advertencia. El mensaje es claro: si se puede interrumpir el suministro de un recurso considerado no crítico y provocar este nivel de disrupción, el impacto de una restricción en sectores verdaderamente estratégicos sería mucho mayor. La consecuencia inmediata sería inflación generalizada, no solo en la construcción, sino en energía, transporte, alimentación y manufactura. La economía norteamericana funciona como un sistema interconectado. Trump parece creer que puede golpear una parte del mecanismo sin afectar al conjunto. Carney está demostrando lo contrario. Cuando se dañan los engranajes, el motor se detiene. Para las familias estadounidenses, las consecuencias son inmediatas y tangibles. El sueño de acceder a una vivienda asequible se aleja aún más. Para muchas familias canadienses, el momento genera una mezcla de orgullo e inquietud. Por primera vez en décadas, sienten que su gobierno ha decidido plantarse con firmeza. Pero ese gesto no está exento de riesgos. Si la economía estadounidense entra en crisis, Canadá también sufrirá el impacto. Carney es plenamente consciente de ello. Precisamente por eso, esta no es una reacción impulsiva, sino una apuesta calculada. La estrategia consiste en trasladar la presión hacia el interior del sistema político estadounidense, no directamente al presidente, sino a quienes realmente influyen en él: donantes, grandes empresas, directivos, grupos de presión.
La expectativa es que el dolor económico lleve a esos actores a exigir un cambio de rumbo desde dentro. Es una maniobra arriesgada, pero por ahora es Canadá quien controla el ritmo. Hay una imagen de ayer que resume esta transformación mejor que cualquier comunicado oficial. Fue captada por un periodista local en la Columbia Británica. En la fotografía se ve un camión maderero cargado con cedro de alta calidad detenido en una bifurcación a las afueras de Vancouver. A la izquierda, la autopista que conduce al paso fronterizo con Estados Unidos, en Blaine, Washington. A la derecha, la carretera que lleva al puerto. El camión gira a la derecha. Durante medio siglo, ese giro fue siempre hacia el sur. Esa madera construyó terrazas, cercas y viviendas en Estados Unidos. Ayer tomó otro rumbo, con destino a Asia o a Europa. Y esa decisión no es simbólica, es estructural. Ese suministro ya no volverá automáticamente al mercado estadounidense. Ese es el mundo que Carney está configurando, un escenario en el que Canadá define su propio camino, aunque ello implique dejar a su vecino observando una carretera vacía. ¿Y ahora qué? El panorama es incierto. Existen tres escenarios plausibles. El primero, una revuelta empresarial. Constructores, cámaras de comercio y sindicatos presionan a la Casa Blanca para que abandone la confrontación y negocie. Trump presenta el acuerdo como una victoria y la normalidad se restablece. Es el mejor desenlace posible. El segundo escenario es la escalada. Trump decide intensificar el conflicto, declara una emergencia nacional, intenta bloquear camiones o confiscar activos. En ese caso, la frontera se paraliza. Y entonces ya no se hablaría solo de madera, sino de desabastecimiento alimentario y cierres industriales. El tercer escenario es el más profundo y cada día más probable, el reajuste permanente. Canadá consolida contratos a largo plazo con compradores europeos y asiáticos. Incluso con un cambio de liderazgo en Washington, la madera ya estaría comprometida. Estados Unidos perdería su estatus preferente de forma duradera. Tradicionalmente, este sería el momento de la diplomacia discreta, reuniones a puerta cerrada, compromisos técnicos, soluciones silenciosas. Pero Trump no opera en ese registro y Carney ya no está esperando autorización. Lo que estamos presenciando se asemeja a un divorcio económico en tiempo real, y como en muchos divorcios, los únicos ganadores son los abogados, mientras que los ciudadanos pagan la factura. Este choque en el mercado de la madera no es un episodio aislado, es el primer dominó. Canadá ha demostrado que dispone de herramientas y que está dispuesto a utilizarlas. Ha dejado claro que la consigna de Estados Unidos primero tiene un coste y que ese coste recae sobre quienes intentan construir su futuro dentro del país. La pregunta de fondo es sencilla, pero incómoda. ¿Merece la pena el orgullo político si el precio es la vivienda? Porque en este momento el presidente estadounidense no está luchando contra otro país, sino contra realidades ineludibles, las matemáticas, la geografía y la interdependencia. Carney no está simplemente defendiendo a Canadá, está obligando a Estados Unidos a enfrentarse a una verdad incómoda. Incluso las superpotencias necesitan aliados, y descuidarlos tiene consecuencias.